Y bueno, le quiero agradecer también a Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM, que nos acompañe para una mesa de diálogo de lujo. Mi querida Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, mucho gusto de estar contigo y con tu audiencia. Gracias, querida Elisa. Y hoy el maestro, el más importante flautista de nuestro país, el maestro Horacio Franco. Te saludo con mucho gusto, Horacio. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Querido y admirado Vicente, muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio y a esta maestra maravillosa con quien comparto y tengo el honor de compartir esta mesa. Muchas gracias por estar aquí y por invitarme. Claro que sí. A ver, Elisa, Horacio, hablemos de estas cosas de las que hablaba Epigmenio Ibarra y de lo que hemos estado insistiendo en medios independientes, que es esta consulta popular para enjuiciar a los actores políticos del pasado, iniciando por los expresidentes. Elisa, ¿cómo ves un INE que dice que no tiene dinero para poner todas las casillas? Medios de comunicación tradicionales que ni siquiera toman en cuenta el relanzamiento de la campaña rumbo al 1 de agosto. ¿Cómo entiendes este proceso rumbo a la consulta popular? Mira, Vicente, yo lo que puedo decirte es que me parece que esta experiencia de la consulta por el juicio a los expresidentes está siendo, digamos, una continuación, tal vez no directa, pero un poquito fragmentada y lo que sea, pero sí es como una idea continua de lo que para nosotros, desde la oposición, antes de que, digamos, ganara López Obrador, e incluso ya en el poder, ha sido enfrentarnos con los poderes fácticos de este país. O sea, leo que estos obstáculos que se le están poniendo a la consulta por parte del Instituto Nacional Electoral, de, digamos, aducir que no tienen dinero, que están muy gastados después de las elecciones y pues por lo tanto haciendo, digamos, una especie de vacío a esto que fue pues un clamor y una demanda que no es ni de ayer ni es solamente impulsada, digamos, por la plataforma de López Obrador en su momento cuando fue candidato y más adelante, sino que esto es parte de una pues clamor popular y de una demanda ciudadana muy amplia por lograr mover las estructuras tan anquilosadas de, yo no diría justicia, sino de injusticia en este país. Hace unos meses, o casi 2 años tal vez, no, ya no recuerdo exactamente, no, hace unos meses, exactamente cuando estábamos discutiendo y se estaba discutiendo la pregunta ante la Suprema Corte de Justicia y demás, yo recuerdo, me voy a centrar en dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención. La primera es que lo primero que sucedió es que hubo un desdén enorme, digamos, de los comentaristas, digamos, de los medios dominantes y la parte, digamos, de la oposición a López Obrador, que decía como, ay, qué barbaridad, ¿cómo se va a someter a consulta la justicia? Eso es una tontería, ¿no? Eso es una ocurrencia, no debe ser de ningún modo. Y por otro lado, ya una vez que empezó a caminar eso y que la Suprema Corte lo admitió y demás, en la definición de la pregunta, hubo un intento ahí también como de que, pues algunos grupos, con razón, algunos y otros construyendo una narrativa, como una especie de querernos arrebatar a quienes hemos estado apoyando esta iniciativa, ¿no? De modificar la pregunta y un poco hacerlo más amplio y demás. Entonces, bueno, lo que se ve, en mi opinión, es que la consulta, por supuesto que es muy relevante. En un país en donde se nos había expropiado y se nos ha expropiado desde hace muchas décadas el derecho pues a la justicia, que se nos ha mantenido en un estado de impunidad casi permanente y donde no hemos visto, desafortunadamente, que los culpables de grandes crímenes, sobre todo, digamos, en el ámbito de la política y demás, no solo, pero, digamos, sobre todo en el ámbito de la política, nunca cumplen sentencias que
a ojos, digamos, de la gente común y corriente, nos parezcan suficientes, ¿no? Pues están un ratito en la cárcel, están así y asado, y siempre salen y siempre hay una percepción, pues, de que no hay justicia. Entonces tenemos que impulsar esta consulta a pesar de los pesares, a pesar de que, pues, a mí me recuerda mucho, pues, todos los años que hemos estado bueno, que estuvimos del lado de la oposición y que impulsamos muchas cosas sin dinero, sin presupuesto, con los medios hegemónicos en contra y demás. Entonces, no sería la primera vez que lo vamos a hacer y estoy segura que con el impulso que le demos todos nosotros en la medida de nuestras posibilidades, esto va a llegar a buen puerto. Maestro Horacio Franco, dame tu opinión acerca de este ejercicio de democracia participativa, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador. Históricos, otros países donde paradójicamente, ¿no? Irónicamente, como en Guatemala, en Perú, etcétera, etcétera, se ha puesto en la cárcel a expresidentes, ¿no? O sea, nos lleva a la delantera, nos lleva a la gran ventaja de haberlo hecho ya. Aquí siempre ha sido un estigma y siempre ha sido una cuestión, pues de veras muy, muy, pero muy significativa, por no decirlo de otra manera más fuerte, que no se haya hecho esto desde antes, ¿no? Claro, vivíamos obviamente gobernados por una dictadura perfecta, por una dictadura que, pues yo desde que estudiaba en Holanda, ya hace 40 años que me fui a estudiar a Holanda, regresé en el 85 y yo desde que regresé, yo dije, esto es una dictadura perfecta. Vargas Llosa la inventó en 1991, pero yo ya lo había descubierto en 1985, después de haber vivido una temporada buena de estudios en los Países Bajos. Llego a México y digo, pues esto es una dictadura. Y siguió siendo una dictadura hasta que entra el gobierno transformador de Andrés Manuel, pero obviamente quitar ese estigma de una dictadura, quitar ese estigma de que, bueno, aquí no se juzga a nadie. Bueno, imagínense del caso de Brecht. ¿Cuántos no castigaron antes en otros países, no? ¿Cuántos presidentes, cuántos funcionarios no cayeron en otros países de Latinoamérica más atrasados, aparentemente, con menos historial, dijéramos, brillante que tenía México en negocios, en cuestión de tradiciones, de cultura, de lo que ustedes quieran? ¿Por qué nunca se castigó a nadie así, no? O sea, ya el pueblo estamos ya ávidos de esta justicia, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya puesto a votación, o sea, se ha hecho una consulta, el hecho también de que se haya atemperado tanto de una manera tan fina y tan, pues para no herir la susceptibilidad de nuestros pobres expresidentes, ¿verdad? Por la Suprema Corte, pues o sea, ahora sí que, pues no digamos presidentes, mejor dijéramos, pues ya no gobernadores, ni presidentes, no, pues funcionarios públicos, ¿no? O sea, ¿creen ustedes que sea meritorio que se imparta justicia? Pues claro que queremos que sea meritorio aquí en China, o sea, sí, o sea, lo quiso temperar en un momento dado el presidente, o lo quiso hacer así, precisamente porque él no quiere vivir en el conflicto, él no quiere decir que está también ávido de justicia, porque él es un político absolutamente con un colmillo y con una manera de vislumbrar su imagen y de dejar su imagen ya muy asentada, ya per se muy próvida, muy sólida, no necesita decir que sí o que no, finalmente. Pero pues obviamente nosotros sí necesitamos y sí queremos decir que sí, ¿no? Obviamente pues que se les juzgue, o sea, si tienen algo porque los que se les juzgue, que se les juzgue. Y claro, obviamente pues tienen mucha cola que les pisen todos los gobernantes, o la mayoría de los gobernantes, y la mayoría de los que fueron sus secretarios, y la mayoría de los que fueron sus funcionarios, ¿no? Déjenme poner sobre la mesa también este silencio de los medios de comunicación en el caso de la consulta popular, Horacio, y cómo los medios a su antojo desde el extranjero o medios nacionales van posicionando temas a lo mejor tan estúpidos para muchos de nosotros como el de México camino a Venezuela o el de López Obrador como Chávez, porque creo que también amerita un análisis, maestro Elisa, el hecho de que callen
para algo que es tan importante, o creo yo que es importante para el pueblo, y le sigan apostando pues a estas ideas de los intelectuales orgánicos, como se les llama una y otra vez. El hijo de Enrique Krause, León Krause, entrevista a Jorge Ramos, le pone las preguntas de tal manera como para que se vaya contra López Obrador. No ocurre así, queda exhibido, pero esos mismos medios de comunicación son los que no hablan de esto que es importante para Horacio Franco, para ti, Elisa. Sí, mira, yo lo que creo, Vicente y Horacio, es que, a ver, esto es parte de la estrategia que se está siguiendo lo hemos visto desde hace muchos meses. O sea, los medios de comunicación hegemónicos y especialmente los medios de comunicación extranjeros, digamos, los más importantes, ¿no? El New York Times, el The Economist hace unas semanas, Financial Times, todos esos son medios que no, ahora sí que como dicen en mi pueblo, no dan paso sin guarache, ¿no? O sea, todas y cada una de las maneras en las que construyen sus narrativas, presentan sus notas, los temas que escogen y los temas que omiten, pues tienen una intencionalidad y son parte también de, pues, o representan de algún modo, ¿no? Unos más y otros menos, a los intereses más importantes y más poderosos del mundo, ¿no? Entonces, claro que estarán con toda la intencionalidad, ¿no? De construir una narrativa, como tú decías hace rato, ¿no? Por ejemplo, han estado insistiendo, y no de ahora, pero sobre todo en los últimos días y semanas, con este tema de que México se está convirtiendo en una dictadura. ¿Acaso México se está conduciendo hacia el ejemplo o hacia el caso muy parecido de Venezuela? Meter ese tipo de temas no es ni inocente ni casual. Tiene toda la intención. Incluso estaba leyendo, no me dio tiempo de corroborar la información, pero me pareció ver, por ejemplo, en este día, que hay un corresponsal que va a llegar o está llegando, se está incorporando a uno de estos no nuevos, a estos medios de comunicación, que ya había estado él en Venezuela reportando, o sea, de estos medios extranjeros. Y entonces, bueno, todo se va armando de modo tal, y no es que yo quiera decir hay un complot, pero bueno, todo está perfectamente, digamos, evidente para quienes tenemos un poco más de información, ¿no? Que hay esta intencionalidad. Ahora, en el caso concreto de por qué omiten el tema de la consulta, pues imagínate si les va a convenir, ¿no? Y si va a convenir que realmente se conozca, en contraposición a la narrativa que ellos están queriendo impulsar de que este país no es democrático, de que López Obrador es un cuasi dictador o está en la antesala de la dictadura y demás, si a ellos les va a convenir mostrar y dar a conocer que todo lo contrario. O sea, esta consulta, como la próxima del año que viene de la revocación del mandato, son parte consustancial de el planteamiento político de López Obrador y no de ahora. O sea, uno de los más grandes demócratas de este país es López Obrador. Si hay alguien que ha impulsado la democracia en este país, es López Obrador. ¿A partir de qué? De estar empujando desde todos los cauces pacíficos y desde todas las vías pacíficas y civiles, con las herramientas institucionales, y lo ha hecho no de ahora, desde hace 40 años, ¿no? Desde su inicio como luchador social, ha impulsado la democratización de este país. Entonces, nada más alejado de la realidad que decir que López Obrador no es un demócrata. Y creo que también en la cobertura de los medios, maestro Horacio Franco, quedará definida pues este clasismo con el que nos ven desde muchos medios de comunicación, muchos analistas, muchos periodistas. Tanto se habla de que López Obrador es ahora enemigo de la clase media. Pues no, podríamos decir entonces que los periodistas que callen sobre la consulta popular son enemigos de la gente de abajo, por ejemplo. Mira, hay muchas aristas en esto, ¿no? Hay muchas aristas vistas desde el punto de vista nacional, pero también vistas desde un punto de vista de geopolítica internacional. Y aquí
es donde hay que ponerse muy abusados con esto del New York Times, estas manipulaciones, esto que se dice de la prensa extranjera, esta entrevista de León Krause a Jorge Ramos, que en un momento dado, obviamente, pues, sí le quería poner un 4 a Jorge Ramos, pero Jorge Ramos es un viejo lobo del periodismo también y sabe perfectamente que no puede echarse la soga al cuello respondiéndole que sí a todo a este hombre, ¿no? A León Krause. Pero todo esto viene de un manejo internacional, de una intención de las élites geopolíticas, más bien de las élites del dinero de Estados Unidos y del mundo, por querer seguir teniendo la sartén por el mango y el control de los bienes nacionales de toda Latinoamérica. O sea, quieren seguir siendo los amos, dueños y señores, porque finalmente lo han sido, ¿no? Y hoy con lo del litio, y hoy con la cuestión del petróleo, y hoy con la cuestión de que pues México quiere ser más que nada pues nacionalista en el sentido de conservar sus riquezas naturales, nacionales para todos nosotros, que somos los que vivimos aquí, y no para unos cuantos que también se arrodillan, porque finalmente tú dirás, Claudio X González, los intelectuales orgánicos, los empresarios, ¿cómo se llama? La Confederación Patronal y todas las confederaciones que quieras y mandes, ¿no? Pues sí, es gente de mucho dinero aquí, pero los que los mandan a ellos están afuera, son los grandes magnates internacionales que mueven el mundo, no nada más los mueven a ellos, no mueven nada más a Claudio X González, ni al PAN, ni a nada, no, mueven a todo el mundo, ¿no? Las poblaciones de todo el mundo, las poblaciones de clase media y clase baja están a merced de lo que digan estas personas, ¿no? Que son unos cuantos, finalmente ya sabemos quiénes son, pero aparte de todo, o sea, vemos esta manipulación internacional muy subrepticia, y además muy por debajo del agua, y vemos también en un momento dado un no entendimiento de la clase media, perdón, y de la clase alta en México para finalmente una comprensión total de un fenómeno geopolítico y de un fenómeno económico muy complicado, muy mezquino, podríamos decir, ¿sí? Donde finalmente a unos cuantos les conviene, incluso a ellos, a la clase alta y a los que están en contra del gobierno de López Obrador, calumniando, inventando y difamando que somos una dictadura y que López Obrador es comunista, es más comunista que el Kim Jong-un de Corea del Norte y lo que ustedes quieran. Que todos sabemos que son todos inventos, ¿no? Que López Obrador está muy bien valorado internacionalmente como líder, pero pues eso hace que precisamente, por ejemplo, con cosas como hoy, cualquier cosa que diga Andrés Manuel en una mañanera, como lo que dijo hoy, sobre las clases medias, que luego no reculó, más bien corrigió, o sea, no quiero generalizar, dijo, ¿no? Pero mucha de la clase media sí está manipulada por esta falta de opinión, por esta manipulación de los medios, ¿no? De la cual tú hablas. Y finalmente, pues, ¿qué son los medios? Pues es el vehículo de información de toda esta gente, ¿no? Y ellos hacen lo que tienen que hacer, ¿no? No esperaremos otra cosa que hicieran. La cuestión es que ellos, el pueblo, tanto la clase media como la clase alta, tiene que voltear a ver a lo que se dice en medios como el tuyo, en medios como el del Ernesto Ledesma, en medio de todo, donde tú estuviste, en La Octava, Astillero, etcétera, etcétera. O sea, todos los medios, el Chapucero, incluso los más jóvenes youtubers que tienen mucho que decir, como el gran Manuel Pedrero, con el que estuve ayer en una larga conversación, no, que en este momento tenemos todos que voltear a ver a estos medios que sí están diciendo la verdad, ¿no? Y que están diciendo la verdad desde una óptica total y absolutamente muy objetiva, mucho más objetiva que la conveniencia de los medios tradicionales, que son los que durante más de 50 años tergiversaron y chatarrizaron toda la cultura y toda la comida y toda la manera de la idiosincrasia mexicana con modelos modelos caucásicos de belleza, con modelos de comida chatarra y con modelos de música chatarra, etcétera, etcétera, y devaluaron a este pueblo e hicieron mezquinamente lo que en México, o lo que hoy es un pueblo mexicano total y absolutamente devaluado, que se está levantando por fortuna con esta presidencia. Así es, y bueno, pues ahí está el ejemplo también del reportaje, investigación del New York Times, que golpea directamente a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum, que pone en entredicho a estos personajes importantes de la Cuarta Transformación, pero que yo insisto, no toca a Miguel Ángel Mancera, quien también debe de ser señalado porque fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue el que dijo que todo estaba en orden en la línea 12, el que dio el banderazo, el que dio la luz verde, el que revisó, el que se supone revisó las cosas. Y bueno, el New York Times se avienta esta
dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que lo que quieren es echar a pelear a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, porque hay que decirlo, en el movimiento de la Cuarta Transformación rumbo al 2024, sí hay, dice el presidente, hasta para tirar para arriba aspirantes a la sucesión, a quedarse con la presidencia de la República, y en la oposición, pues imagínense que andan posicionando como tendencia a Enrique de la Madrid, aquel que fuera secretario de Turismo con Enrique Peña Nieto. Es que no hay para más en la oposición, Elisa, pero me llama mucho la atención que surge pues este reportaje del New York Times en momentos en que parece que se abren las trampas, se da luz verde y arrancan rumbo al 2024. Pues justamente es eso, ¿no? Es un poco la continuación de lo que venimos comentando. Estos medios no dan paso sin guarache, están haciendo esto con toda la intencionalidad de que, digamos, crear discordia, ¿no? Es una manzana de la discordia en un tema muy delicado, hay que decir eso y sobre todo hacer siempre el énfasis de que todos estamos muy interesados en conocer cómo se va bueno, los expertos, el dictamen de los expertos, cuál va a ser el resultado de todo esto, y queremos, por supuesto, que haya justicia para las víctimas, eso en primer lugar, eso que no se nos olvide, pero, ¿no? Aprovechar esto con esta intencionalidad de meter una discordia precisamente en personajes que son y tienen, digamos, una importante visibilidad y que son nombrados, quiero decir, están conocidos como posibles contendientes a suceder a López Obrador en su momento, ¿no? Digo, más allá de los futurismos de si tal o cual, yo sí quiero comentar una cosa con respecto a la calidad de la nota, ¿no? La calidad del reportaje del New York Times. Estamos muy acostumbrados, como parte también de esta especie de colonización de la que hemos sido víctimas en ese sentido, colonización mediática y digamos de las mentalidades, ¿no? De suponer que todo lo que se dice y se escribe en el extranjero, por el hecho mismo de ser escrito y investigado en el extranjero, es verdad, es incuestionable y, digamos, tiene todos los elementos para ser considerado y tomado en cuenta como algo, una palabra, digamos, altísima, ¿no? Que no se debe cuestionar. Y yo creo que si uno revisa con detalle este reportaje en concreto, a mí me parece que es un reportaje que es bastante chafa, por no decir que es un poco basurita, porque, a ver, o sea, por supuesto que presenta y pone sobre la mesa algunos elementos que están allí y que no son nuevos, ¿no? De algún modo. Pero, a ver, ¿en qué medio de comunicación que se diga serio? Y sobre todo, yo preguntaría, allá en donde están las sedes de estos periódicos, ¿dejarían pasar un reportaje que basa sus afirmaciones en fotografías que le presenta a unos supuestos expertos, que bueno, pueden ser expertos, yo no digo que no, pero digamos que se atreven a dar un dictamen con base única y exclusivamente en fotografías? O sea, yo de verdad creo que eso no puede pasar por un reportaje serio, ¿no? En primer lugar. Entonces, valdría la pena poner siempre en remojo este tipo de productos, porque claro que tienen una intencionalidad, claro que se proponen, digamos, además de todo, ¿no? Meter no solo la discordia entre los personajes que son punteros como posibles candidatos para el 2024, sino también meter discordia y digamos, desconfianza con todo este tema de si fue filtración, si no fue filtración, quién lo habrá filtrado, para qué lo habrán filtrado, que por supuesto, más allá de abonar, lo que hacen es contribuir de manera muy negativa, ¿no? A minar el ánimo y a meter cizaña, ¿no? Y bueno, no es que sea nuevo, es en la política, es así, y entendemos muy claramente, pero yo sinceramente no veo el reportaje como la gran cosa, ¿no? O sea, yo lo pondría bastante en duda.
Y de hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que hay que entender que México ya no es colonia, aunque nos busquen colonizar mediáticamente desde el extranjero con estas investigaciones, maestro Horacio Franco. Y claro, obviamente coincido total y absolutamente con Elisa, porque la cuestión es que primero se tienen que demostrar todos los hechos, toda la cuestión del peritaje hecho por esta empresa noruega y hecho por por todos los que lo están haciendo. Y después empiezan a hablar, o sea, porque precisamente como dijo Elisa, fotos, bueno, pues sí, pero, o sea, bueno, puedes tener ingenieros estructuristas así, pero tú no tienes las pruebas, no has venido a México a hacer ese trabajo de campo y ese trabajo exhaustivo y minuciosísimo que necesita hacer un peritaje. Y sí me suena muy extraño que no mencionen al jefe de gobierno anterior a Mancera, porque obviamente, o sea, obviamente están delatando su tendencia verdaderamente muy, pero muy explícitamente, ¿no? Estas cosas como la de la portada no fue The Guardian, ¿cómo fue la revista de The Economist? The Economist, esta portada y el artículo en Die Welt, en Le Monde y todos los medios donde hablaron mal de López Obrador antes de las elecciones, obviamente tienen plan con maña, hombre, ¿cómo nos va? O sea, ¿quién nos va a engañar? O sea, no somos niños, ¿no? Y no, o sea, tenemos además muy bien vislumbrado quienes no quieren que la cosa cambie, quienes tienen ese dinero para propiciar esto también, ¿no? Evidentemente. A mí me extraña o sea, o sea, sí me extraña un poco que hayan hablado también de las compañías de Carlos Slim, cuando Carlos Slim es, o sea, hasta donde yo sé, todavía es uno de los dueños de New York Times, ¿no? Pero bueno, finalmente al que embarran más es a Marcelo Ebrard, ¿no? Y bueno, yo lo que quisiera saber es por qué y quién está detrás de todo esto, ¿no? Además, como también sabemos, ¿no? Por muy The New York Times que sea, el pueblo norteamericano en su conjunto tampoco ha tenido en ese sentido como pueblo, como una colectividad, una gran mentalidad crítica para sus gobiernos, ¿no? En muchos sentidos. Hay mucha gente que sí, obviamente, las élites del pensamiento se ubican sobre todo el pensamiento de izquierda, se ubican en ciudades como Seattle, Portland, en la costa este, ¿no? Y también en ciudades como Nueva York y Boston, pero en realidad también esa élite es muy de derecha y no entiende tampoco la cuestión de la explotación y de la colonización de su país hacia los países latinoamericanos y hacia todo el mundo, ¿no? O sea, si bien en la Segunda Guerra Mundial pusieron o sea, o sea, evitaron que el mundo se convirtiera en un caos y lo hicieron finalmente bien, ¿no? Pues esto les dio muchísima autoridad ya moral para hacer del mundo también una colonia de ellos, ¿no? Y eso también está muy mal desde la Primera Guerra Mundial en realidad, ¿no? Desde lo que hicieron con México, pues, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, obviamente, pues Estados Unidos yo no considero al pueblo norteamericano tampoco un pueblo al 100% con una mentalidad crítica y es un pueblo enormemente manipulado también. Entonces, Así es. ¿no? Tú que Maestro, viviste allá lo sabes, ¿no? definitivamente, definitivamente. Y hay que decirlo también, no todos los estadounidenses creen en el New York Times como quisieran hacernos entender muchos de esos apurados para usar el New York Times como fuente de golpeteo contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. Ahora, México, en medio de el ruido de los tweets de Lili Telles, en medio de las declaraciones de Laura Zapata, la voy a mencionar, conste que no lo hago para farandulear, ni mucho menos, pero entendiendo que Rocío Banquels, que Paquita la del Barrio, que otros miembros de la farándula del mundo artístico están metidos o estuvieron metidos en la política, pues creo que también es importante señalarlo. En medio del desgraciados de Laura Zapata por donar vacunas, en medio de los ataques de Lili Telles a Hugo López-Gatell, quien por cierto sale con mariachi y apapachado de Palacio Nacional el viernes en su última conferencia de prensa vespertina de salud. Bueno, pues México pone el ejemplo para Latinoamérica. México recupera el papel de jugador protagónico en nuestra región.
y eso se había perdido con los gobiernos anteriores que no tenían autoridad moral. No sé si estés de acuerdo, Elisa. Sí, totalmente. Yo creo que esto que dices de que México había perdido autoridad moral y total respeto en los últimos años, en los últimos sexenios, ante América Latina, ¿no? En la región. A mí me parece muy notable que esta, digamos, estrategia de donar las vacunas, bueno, el anuncio que se hizo, digamos, y que se van a donar más, ¿no? Pero en principio se van a mandar 400,000 dosis a Bolivia, Paraguay y Belice. Y más adelante, según leí, también se van a mandar a Guatemala, Honduras y El Salvador. Me parece muy relevante. Me parece muy relevante porque México se posiciona de nuevo como un referente, como no dándole la espalda a América Latina, sino todo lo contrario, que es lo que había hecho en los últimos sexenios, penosamente, ¿no? De una manera muy vergonzosa. Y entonces ahora me parece que hay que poner atención en eso, porque esto viene de la mano con otras acciones que México ha hecho, muy relevantes, como por ejemplo el haber intervenido en su momento para apoyar la salida de Evo Morales cuando fue el golpe en Bolivia, la posición que ha tenido bastante importante en la ONU para, digamos, tener y alzar la voz y poner el acento en ciertos temas, como por ejemplo, algo que no necesariamente tiene que ver con la región, pero que sí tiene que ver con la política exterior de México, que es esta condena a Israel en su momento hace unas semanas cuando fue este reavivamiento de, yo no digo el conflicto, porque no es un conflicto, sino es una ocupación de Israel sobre Palestina, y al mismo tiempo también la postura mesurada que tuvo hace un tiempo eh, eh, ante, digamos, la posición de Estados Unidos en contra de Venezuela, que ya sabemos que los tienen bloqueados y demás, y México también ahí tuvo una posición mesurada, importante y equilibrada para que no, digamos, no estar repitiendo ni estar votando todo como antes lo hacíamos en función de lo que dijera Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo veo muy bien, además el tema de las vacunas es muy relevante porque lo estamos haciendo en un acuerdo, que es producto de un acuerdo de colaboración con el gobierno de Argentina y con la iniciativa privada, con empresarios tanto de Argentina como de México, en este caso la Fundación Slim y de Argentina, no recuerdo el nombre de los empresarios, pero me parece que es una muy buena manera de mostrar no solo el apoyo a la región, sino mostrar que cuando se tiene voluntad se pueden hacer grandes cosas. Y además, bueno, que viene a mostrar también que estas grandes cosas se pueden hacer de mano de la iniciativa privada, siempre que sea en acuerdos pues benéficos, ¿no? Y no donde la iniciativa privada o los privados se sirvan con la cuchara grande y se lleven toda la tajada, ¿no? Claro que se puede hacer, digamos, un negocio de manera ética, ¿no? Claro que se puede hacer que este tipo de iniciativas sirvan, tengan un sentido social, tengan un sentido regional, pero sin el avasallamiento que normalmente veíamos antes, ¿no? Así es, maestro Horacio Franco, ¿cuál es tu opinión acerca de este posicionamiento, esta idea de México, este accionar de México para donar de lo poco que tenemos, a pesar de que haya voces, pues famosas, son mucho poco famosas, que estén en contra de estas acciones del gobierno? Mira, yo estoy leyendo aquí, por ejemplo, en el chat, porque tengo este otro teléfono donde estoy contestándole al público de Sin Censura, un chat que mandó Francisco Javier García Martínez que dice que, y se acuerda bien que Vicente, dice Vicente, también recordemos que en el sismo de 2017, Evo Morales como presidente envió cerca de 10 toneladas de víveres en ayuda a los damnificados de la Ciudad de México. Eso es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de solidaridad entre los pueblos. Finalmente, yo, si de algo estoy muy orgulloso del presidente de México es de que él, ya desde el año pasado, cuando la vacuna todavía ni pasaba a fase 3 ni nada, estaban explorando la posibilidad de sacar una vacuna para el COVID. Él ya dijo en la ONU, él mandó decir a la ONU, por favor,
no acaparar, debe ser equitativo la repartición de vacunas para todo el mundo, porque es una visión lógica de, o sea, si un país está muy protegido y el otro no, pues el otro va a contagiar, el que no está protegido en un momento dado va a contagiar y va a ser más grande la pandemia a nivel mundial, ¿no? Por el tráfico de personas. Entonces el mundo debería estar consciente de que las vacunas deben estar repartidas con un porcentaje de todos los países para que la mayoría de la gente esté vacunada y haya menos riesgo de contagio. Qué bueno lo que hicieron los países ricos, Canadá, por ejemplo, ¿no? Que acaparó tantas vacunas, los mismos alemanes y todo. Y fíjense, curiosamente, tengo amigos que viven en Alemania, me han comentado también que en Alemania la vacunación dista mucho de ser tan eficiente como la vacunación en México, ¿eh? Han habido muchos problemas en Alemania. ¿Por qué? Porque no tuvieron un equipo sólido de vacunación como lo tuvimos aquí en México y tienen un montón de vacunas, también acapararon y compraron muchas vacunas y muchos test y muchas pruebas y todo, y miren, o sea, finalmente la India, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó en la India también, ¿qué les puedo decir? O sea, cada país tiene su historia también muy específica por su posición geográfica, por su demografía, por sus maneras de reaccionar, sus confinamientos o no, su coerción a partir de los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero pues en México, en verdad, por eso, con esto de la pandemia, no lo vimos del nada mal, como tú decías, López-Gatell sí se merece en verdad un agradecimiento enorme de parte del pueblo de México. Y aparte, pues sí, o sea, yo estoy consciente y seguro de que López Obrador ha hecho muy bien y va a seguir haciendo muy bien en lo poco que tenemos. Si podemos ayudar a otros países en desgracia y peores que nosotros, hay que ayudarlos, definitivamente. Eso se llama solidaridad internacional y ya quisieran muchos jefes de Estado ser como es él, ¿no? Así es. Y para cerrar esta mesa de diálogo, maestro Elisa, ¿por qué no dejamos una reflexión sobre la mesa sobre el momento actual con una oposición desesperada, con un México que sale de las elecciones intermedias, que se dirige al, a la consulta popular después el próximo año a la revocación del mandato? ¿Ante qué ¿Ante qué retos estamos? Desde tu perspectiva, Elisa, ¿cómo ves esta situación? ¿Avanza? ¿Sigue el golpeteo contra López Obrador? Eso es casi, hay que darlo por descontado, por hecho. ¿Cómo ves el panorama? Sí, a ver, como bien dices, el golpeteo va a seguir y es muy probable que se incremente. Vamos a ver cosas por el estilo, digamos, este tema del reportaje del New York Times, creo que me parece que puede ejemplificar lo que va a estar sucediendo en los próximos meses y tal vez años, de estar buscando siempre esta manera junto con otras estrategias. Pero yo creo que ahorita sí tenemos como ciudadanos que apoyar específicamente el tema de la consulta por el juicio a los expresidentes, porque necesitamos mostrar que pese a la pandemia que nos desmovilizó y nos aisló muchísimo, tenemos capacidad de organización y esta capacidad de organización la hemos construido a lo largo de los años que estuvimos en la oposición, pero que el hecho de que ahora digamos, el gobierno con el que simpatizamos ahora esté en el poder, o bueno, la opción con la que simpatizamos ahora está en el poder, eso no significa que nosotros como ciudadanos nos desafanamos, ¿no? Todo lo contrario, yo creo que a pesar de los pesares, ahora es cuando hay que mostrar el apoyo y el cierre de filas, porque fue un muy importante resultado electoral en estas intermedias, pero en lugares como la Ciudad de México vemos que pues hay un efecto claro, no es lo único que explica lo que pasó en la Ciudad de México, pero estas golpeteo mediático 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, tiene efectos. Y tiene efectos también otras cosas. No me voy a meter ahora en enumerar o en discutir los errores que también los ha habido, pero que me parece que lo que sigue para nosotros es cerrar filas, trabajar mucho, organizarnos para esto que viene.
tanto el juicio, la consulta por el juicio, como la revocación de mandato. Y creo que tenemos todo para hacerlo, pero después de una pandemia, de estar encerrados y todo esto, sí es probable que cueste un poquito más de trabajo romper esa inercia, pero yo confío en que sí podremos. Maestro, ¿con qué cierras tú? Bueno, con que coincido muy al 100% con Elisa, el golpeteo va a seguir, o sea, yo pensaba que iba a haber una fase como de meseta, a ver qué pasaba en lo que se configuraban las cámaras, la cámara baja, ¿no? La cuestión de los diputados, y entran en poder los gobernadores, los nuevos gobernadores, pero no, o sea, van a seguir haciéndolo, contemos con ello, o sea, démoslo por hecho, pero no por eso el pueblo va a bajar la guardia, ¿no? Ni la popularidad del presidente va a bajar, ni tampoco, obviamente, la oposición va a tener un líder express y al vapor que no represente nada finalmente para el futuro de México, que eso es lo que más les angustia y es por eso por lo que se unieron y es por eso por lo que finalmente están a la saga y están muy avispados, ¿no? De cualquier error que cometa el presidente, ¿no? Y de cualquier cosa que diga para poder denostar, calumniar, difamar, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un líder de oposición, ¿no? Por eso The New York Times sacó este artículo precisamente para picarle la cresta a Sheinbaum contra Ebrard, pero bueno, ya Sheinbaum lo puso en claro también. El presidente también lo puso en claro, ¿no? Espero que cualquiera de ellos dos o cualquier gente que proponga a la izquierda, ya sea ellos dos o ya sea Fernández Noroña, quien mucho valoro y aprecio también, o quien sea que vaya a hacer, o sea, ahorita incluso es estúpidamente malsano hablar ya de un tapado, ¿no? O sea, ya estamos cayendo, incurriendo en lo del PRI, pero bueno, mientras no haya un líder de oposición que sea verdaderamente dignificante para esta oposición, a la cual se debe respetar por ser oposición, ¿no? Se debe finalmente considerar cuando juegan limpio, cuando juegan bien, cuando hay una dialéctica en el discurso y hay un respeto, pero pues aparentemente no lo está viendo mucho, ¿no? O sea, lo vemos diario, lo vemos en las campañas, etcétera, etcétera. Entonces, pues el pueblo ya no se chupa el dedo y solamente son aquellas élites que no quieren perder las prebendas, los privilegios que les dieron los gobiernos anteriores, que están así, pues parados de pestañas, ¿no? Y que en un momento dado están diciendo y calumniando que ya nos vieron en Venezuela y que ya nos fuimos al comunismo, etcétera. Pues yo digo que se vayan a vivir a un país comunista un año para que vean lo que es el comunismo, ¿no? Y como yo siempre he dicho, ellos quieren su Dinamarquita en México, su Norueguita en México, vivir en un país donde pues funcione todo como Noruega y Dinamarca. Si de veras quieren vivir así, entonces tienen que entender que en Noruega y en Dinamarca no hay estos verdaderos hoyos o verdaderas diferencias horrendamente enfermas que hay aquí en México de clases sociales, de racismo, de clasismo, de repartición de la riqueza y de corrupción. Si quieren vivir en Dinamarca y en Suiza o en Suecia, váyanse a vivir allá, ellos tienen mucho dinero para hacerlo, pero pues no les gusta el clima, ¿verdad? Y no los dejan hacer tranzas también, no es tan fácil hacer tranzas en esos países, que se puede, sí se puede, ¿eh? Ningún gobierno europeo, por muy democrático que sea, se ha visto exento, como vimos en Islandia hace un par de años, está exento de corrupción. Pero no es tan fácil, además este país lo tiene todo, este país es más rico que cualquier país europeo y por eso lo han saqueado como lo han saqueado. Entonces, claro que viven aquí pues, como reyes, pero les gusta tener sus súbditos, ¿verdad? Les gusta tener a todo el pueblo sometido, les gusta tener a todo el pueblo callado, sometido y obedeciendo. Pues hoy ya no, porque con este gobierno es verdaderamente un hecho que no que el pueblo está tomando una mucho mayor concientización política y que ya no se va a dejar, ¿no? Obviamente. Entonces, se enojaron conmigo, estaba yo en una mesa con Astillero el viernes pasado, que cómo me atrevía yo a decir que México no es mío para que le diga yo a esa gente que se puede ir a vivir a Noruega. Pues claro que yo, México no es mío, México era de ellos. México fue de ellos durante muchos años, ¿no? Y hoy que no puede, que están tratando de repartir bien la riqueza, pues no les gusta. Es una conducta normal, hay que entenderlo, pero tampoco justificarlo, ¿no? O sea, nunca justificar que alguien quiera, o sea, ¿para qué quieren tanto dinero? Porque el dinero para ellos ya no es una meta, ya es una adicción, es como la coca, o sea, les hace lo mismo que la coca o que cualquier de esas drogas fuertes que te desquician.
Así es. Maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y esté al pendiente de las diferentes mesas de diálogo en las que participas y a las que invitamos a la gente, porque son mesas de diálogo independientes en medios alternativos que merecen ser vistas y escuchadas? Bueno, yo estoy en Twitter, en @HoracioFranco. Estoy en Facebook como Horacio Franco Flautista, en Instagram también. Ahí siempre anuncio todas las mesas que hago, que por cierto voy a estar con el grandísimo y admirado Jesús López Almejo el jueves. Próximamente voy a estar también ahí. Bueno, y voy a hacer más mesas de discusión con Julio Astillero. Los viernes estoy todo el tiempo, pero pues ahí me pueden seguir en mis redes. Y estoy muy halagado por el público aquí tan lindo que tienes, y es un público verdaderamente con una mentalidad también muy crítica en realidad, ¿no? Muchas gracias a todos por sus comentarios y a ti por invitarme y a Elisa por estar aquí también. Muchas gracias. No, hombre, maestro, el honrado soy yo, el orgulloso soy yo de que estés aquí en esta mesa de diálogo. Elisa, ¿por qué no cerramos con lo mismo, invitando a la gente para que te siga? Pues ya saben, en mi Facebook con mi nombre, Elisa Godínez Pérez, y en Twitter me pueden encontrar como @TANNNIT, Tanit. Muy bien, pues Elisa, Horacio, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Gracias Muchas a ustedes, gracias. mucho gusto. Ya Gracias. te seguí, Elisa, muchas gracias. Sí, igualmente, gracias a ti, Gracias, bye. chao, bye, bye, chao. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, a ver.